Hola, soy Carlos y en este video te voy a explicar el análisis de algoritmos. Así que déjenme compartir mi escritorio. Listo. Bueno, entonces, como decía, vamos a ver análisis de complejidad de algoritmos. Y bueno, más o menos aquí vamos a ver qué es lo que se va a aprender en este video. Entonces vamos a aprender qué es el análisis de algoritmos. Vamos a ver para qué sirve las tasas de crecimiento que tienen los algoritmos. Vamos a ver las principales tasas de crecimiento, las más importantes. Obviamente vamos a ver por qué es importante el análisis de algoritmos. Vamos a ver también definición con gráficas del Big O, del Big Omega y del Big Theta, que son análisis asintóticos de los algoritmos. Y al final vamos a ver una simulación real en Java de un algoritmo eficiente versus un algoritmo que no es eficiente, ¿no? Y vamos a ver los tiempos de ejecución y todo. Va a estar divertido, yo digo. Entonces, bueno, ¿qué es el análisis de algoritmos? Aquí, bueno, aquí yo puse que nos permite ver la razón o tasa de crecimiento del tiempo de ejecución que tiene un algoritmo en función de un input n. Es decir, básicamente un algoritmo recibe una entrada de datos que va a trabajar con esos datos. Y dependiendo de la implementación del algoritmo y de la cantidad de datos que le estés metiendo, pues va a hacer algo y se va a tardar un determinado tiempo. Entonces, nosotros debemos de saber que los algoritmos que estamos utilizando son eficientes y para saber si son eficientes vamos a analizarlos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, para saber, de acuerdo a las entradas de datos, cuánto tiempo se van a tardar, ¿no? Entonces, aquí, esto con el fin de saber el comportamiento general del algoritmo para saber si es o no un algoritmo eficiente o rápido. ¿De qué depende el tiempo de ejecución de un algoritmo? Bueno, depende del tamaño de la entrada, o sea, la cantidad de datos y de la implementación. Puede que sea una implementación buena o puede que sea una implementación mala, ¿no? Entonces, para saber si es una implementación buena o mala, pues hay que analizarlo. Y aquí yo pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ordenar 10 números no es lo mismo que ordenar 1 millón de números. Entonces, si tú le dices a un programa, quiero que ordenes 10 números del menor al mayor, pues lo va a hacer instantáneamente. O sea, no vas a poder ni siquiera tomar el tiempo que se tarda porque son muy rápidas las computadoras. Pero si le dices que ordene 1 millón de números, ahí sí vas a poder medir el tiempo y ahí sí vas a ver que dependiendo de los algoritmos que tú estés implementando, pues va a variar el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, si es un algoritmo que no es eficiente, a lo mejor se tarda mucho más que un algoritmo que es eficiente. Y 1 millón es poco, podría ser 100 millones o 1000 millones, ¿no? Entonces, nada, es un ejemplo para que entiendan de qué depende más o menos, de que sea buen algoritmo, o sea, lo que creaste, lo que implementaste, sea algo eficiente y que también depende de la entrada de datos, cuántos datos va a recibir el algoritmo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los ejemplos de tasas de crecimiento y aquí pues puse las principales que son tasas de crecimiento constante. Constante es que siempre se tarda lo mismo. Por ejemplo, sumar dos números, siempre se va a tardar lo mismo, ¿no? O un crecimiento logarítmico, que es un crecimiento bien, 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 bien pequeño, como aquí lo vemos en la gráfica. Constante, pues siempre se tarda lo mismo. Logarítmico, pues vean acá que el crecimiento es súper, súper lento, o sea, no crece, o sea, si le das un input muy grande, el tiempo de ejecución básicamente es como si fuera lineal, o sea, no se tarda nada, ¿no? Entonces, si tú tienes un algoritmo que tiene este tiempo de ejecución, pues bueno, es una maravilla y le puedes meter millones y millones de datos y lo va a hacer en cuestión de un segundo. Ahora, también hay algo que se llama crecimiento lineal, que es muy común este tipo de comportamiento en los algoritmos. Y básicamente el crecimiento lineal significa que si tú le metes 10 datos, el tiempo de ejecución va a ser de 10. Si tú le metes 20 datos, el tiempo de ejecución va a ser de 20. Es decir, es proporcional a la cantidad de datos que tú ingresas. Y bueno, pues aquí también lo vemos, ¿no? Este que dice lineal, bueno, lineal en inglés. Y aquí vemos que es totalmente proporcional a la cantidad de datos que tú le metas. En el siguiente nivel tendríamos un crecimiento linearítmico, que es un nombre híbrido, porque es lineal multiplicado por el logaritmo de n, ¿no? Entonces, si tú le metes n,
se tardaría el tiempo de ejecución sería de n por logaritmo de n. Entonces también es muy eficiente y como vemos, pues también, ¿no? Aquí vemos que básicamente también se comporta de una manera lineal. También tenemos el crecimiento cuadrático, que es, este ya no nos gusta. Si tenemos un algoritmo con este comportamiento, pues es un poco problemático porque a entradas ya de 1.000.000 de datos sería un tiempo de ejecución de 1.000.000 por 1.000.000, ¿no? Entonces es un número muy grande y realmente no es cómodo trabajar con ese tipo de algoritmos que tengan esa tasa de crecimiento dependiendo de los datos que le metas, ¿no? Y después viene el cúbico, que ya es todavía peor, y el peor de todos, ¿no? Que es el exponencial, que aquí está, ¿no? Que sería 2 a la n, ¿no? Entonces, sería, si metes 1.000 datos, sería 2 elevado a la 1.000 el tiempo de ejecución, o sea, un número muy grande y las computadoras, pues, aunque sean la más rápida del mundo, no están preparadas para trabajar con datos mayores a 1.000 y ese tipo de cosas en este tipo de crecimiento, porque es muy, 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 muy fuerte este crecimiento y para nada es óptimo, o sea, muy difícil tener un algoritmo así, pero bueno. Entonces, ¿por qué es importante este análisis de algoritmo? Como le está diciendo, el análisis nos provee el vocabulario para poder diseñar y analizar los algoritmos. Y un ejemplo de esto es la Big O Notation, que ahorita vamos a ver, que es este vocabulario que nos permite entender cómo se comporta un algoritmo dependiendo de la cantidad de datos que le metas. También nos ayuda a establecer la dificultad de un problema y nos ayuda a desarrollar un algoritmo eficiente para resolver ese problema. Y bueno, entonces aquí vemos la importancia de una buena implementación. Hay un algoritmo que se llama Bubble Sort o ordenamiento burbuja que ordena una cantidad de n números, es decir, de menor a menor, no sé, pero los ordena, ¿no? Y su tiempo de ejecución es justamente n cuadrado. Y hay otro algoritmo que es más eficiente que se llama Merge Sort. Este algoritmo tiene un tiempo de ejecución de n log n. Entonces, Merge Sort es mucho más eficiente que Bubble Sort. Y aquí vemos el ejemplo. Si vas a ordenar 100 números, no vale la pena implementar Merge Sort, pues la implementación del Bubble Sort es más sencilla. Aquí lo que estoy diciendo es que también depende del número de datos. O sea, si tu algoritmo siempre va a ordenar 100 números, 1.000 números y nunca va a ordenar más números, pues realmente puedes implementar Bubble Sort porque las computadoras en esa cantidad de datos, pues no hay problema, lo hacen al instante. Pero ¿qué pasa cuando es 1.000.000 o 10 millones, ¿no? Entonces, aquí pongo el ejemplo. Si vas a ordenar 1.000.000 de números, puede ser muy costoso en tiempo de ejecución utilizar el Bubble Sort. O sea, puede ser muy ineficiente. Entonces, aquí pongo yo más o menos cuánto más eficiente sería el merge sort sobre bubble sort. Por ejemplo, aquí el merge sort ocuparía en este recuadro blanco aproximadamente, sería un tiempo de ejecución de 19 millones, ¿no? De 20 millones. Y el bubble sort, por una entrada de 1.000.000 de datos, pues estaría haciendo aproximadamente 1.000.000 al cuadrado de operaciones. O sea, que es muchísimo, ¿no? Hay que vean cuántos ceros tenemos. Entonces, si nosotros hacemos las matemáticas, nos vamos a dar cuenta que el bubble sort haría aproximadamente 50.000 más operaciones, 50.000 veces más operaciones para ordenar 1.000.000 de números. O sea, imagínense eso, el algoritmo merge sort, que tiene un tiempo de ejecución de n log n, o sea, n logaritmo de n, es 50.000 veces más eficiente al ordenar 1.000.000 de números que el bubble sort, porque el bubble sort tiene un tiempo de ejecución mayor, un tiempo de comportamiento de n cuadrado, ¿no? Que está por encima del tiempo de ejecución de n log n. Entonces, es por eso importante tener una buena implementación. ¿Y qué pasa si no son 1.000.000 de números los que quieres ordenar? Son 10 millones. Pues es todavía menos eficiente el bubble sort, o sea, es todavía peor este algoritmo, bubble sort. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los puntos clave del análisis de algoritmos? Aquí el punto número 1, en el análisis de algoritmos siempre nos vamos a enfocar en el peor caso, en el análisis del peor caso. Y aquí pongo un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. Supongamos que tenemos un algoritmo para buscar un número
en un arreglo de enteros. Es decir, nosotros vamos a crear un algoritmo que le vamos a dar como entrada, como input, un arreglo de números. Y le vamos a decir que busque en ese arreglo, en esa lista, un número, por ejemplo, el 100 o el 70, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, el primer elemento en esa lista es el número que estamos buscando. Entonces, si el primer elemento en la lista que va a buscar nuestro algoritmo es el número 70, pues inmediatamente termina el tiempo de ejecución. O sea, inmediatamente nos dice, ya lo encontré, así que ya no necesito seguir buscando en la lista, ¿no? Porque el propósito del algoritmo es decirnos si lo encuentra. Pero que en el peor de los casos, ¿cuál sería? Pues el peor de los casos es que el número que se está buscando no esté en la lista o no esté en el arreglo. Por lo tanto, ¿qué pasaría? El algoritmo tendría que ir espacio por espacio o lugar por lugar en la lista, posición por posición, buscando el número y acabaría hasta el final de la lista. Es decir, buscaría desde la posición 0 hasta la posición n-1, no lo encontraría y nos diría, no lo encontré. Entonces, justamente ese tipo de cosas es en las que nos vamos a enfocar y en la que se enfoca el análisis de algoritmos, que es en el peor de los casos de ejecución, porque eso nos da un parámetro, ¿no? Que nuestro algoritmo no puede ser peor, no puede tardarse más que el peor tiempo de ejecución. Entonces, ese es el punto 1, que nos enfocamos en el peor caso, en el caso que más tomaría tiempo. El 2 es que en el análisis de algoritmos nosotros vamos a evadir o quitar los términos que sean constantes y términos de orden inferior. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que tenemos 3n, pues bueno, en nuestro análisis de algoritmo podríamos decir n, ¿no? Que nuestro algoritmo tiene un comportamiento lineal, ¿no? A lo mejor se tarda o hace 3n operaciones, pues vamos a decir que su comportamiento es lineal de n. Y aquí dice que n puede variar porque describe el input, pero 3 permanece constante. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que quiero decir es que n varía dependiendo del tamaño de la entrada, pero pues 3 permanece constante. Y también estos son los términos constantes y términos de orden superior. Por ejemplo, aquí tenemos x cúbica más 3. Entonces, si nuestro algoritmo hace, por ejemplo, x cúbica más x operaciones, perdón, nosotros vamos a decir que tiene un comportamiento de x cúbica, porque realmente x cúbica es el que está liderando, el que está definiendo el comportamiento de nuestro algoritmo. Cuando le sumas x, eso no, es una cantidad muy pequeña comparada con x cúbica, ¿no? Entonces, X se vuelve irrelevante para inputs muy grandes, ¿no? Claro, o sea, el que le da el tiempo de ejecución feo al algoritmo pues sería X cúbica. Entonces, bueno, el punto 3 es que nosotros vamos a utilizar algo que se llama análisis asintótico. ¿Qué es esto, análisis asintótico? Bueno, que nos vamos a enfocar en inputs de gran tamaño y vamos a ver qué pasa cuando el tamaño de la entrada n es muy grande o tiende a infinito, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo que es 10n es menor, es menos eficiente que n cuadrado. O sea, si tuviéramos un algoritmo que hace 10n operaciones, este algoritmo de 10n operaciones es menos eficiente o tarda más en ejecutarse que n cuadrado para inputs muy pequeños. Pero cuando el input crece a miles o millones, hay una gran diferencia, ¿no? Y aquí tengo el ejemplo. Aquí tengo la función 10n. Entonces, si le damos una entrada de 5, 10 por 5, 50. Entonces, más o menos, ese sería su tiempo de ejecución, 50 operaciones. Y si tenemos n cuadrado, sería 5 por 5, 25. Entonces, como vemos, es más eficiente en inputs muy pequeños o en entradas pequeñas, el de 10, el de n cuadrado, perdón, es más eficiente n cuadrado. Pero, ¿qué sucede cuando son entradas muy grandes, ¿no? Que es donde realmente nos interesa analizar los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, t de 1000, cuando en la función de 10n, pues son 10,000, y t de 1000 en la función de n cuadrado, pues es 1,000,000, ¿no? Entonces aquí vemos que ya no es más eficiente n cuadrado, sino ya tomaría más tiempo, más operaciones. Y bueno, el primer análisis asintótico que vamos a ver es la notación Big O, que es la que tenemos acá. ¿Y esta notación qué hace o qué es lo que nos escribe? Bueno, pues escribe funciones definidas en los números enteros positivos. El análisis asintótico en sí hace esto, describe funciones
que se definen simplemente en números enteros positivos y proporciona límites superiores, es decir, limita asintóticamente la función por arriba y nos da una garantía de rendimiento. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos la función Tn, que es un medio de n cuadrado más 3n. Supongamos que tenemos un algoritmo que hace un medio de n cuadrado operaciones más 3n operaciones. Entonces podríamos decir que este algoritmo es big O de n cuadrado, lo que significa que hay un coeficiente que multiplicado por n cuadrado limita o limita asintóticamente a esta función tn por arriba. Ahorita lo vamos a ver en gráficas. Ahora, si tenemos tn de 5n más 10, vamos a decir que tn es big O de n, es decir, que está limitado asintóticamente por n multiplicado por algún coeficiente. Ahora, también tenemos otro ejemplo acá, n log n más 5n. Bueno, pues vamos a decir que es big O de n log n. Vamos a, como les decía, estamos omitiendo términos inferiores y coeficientes, ¿no? Y aquí tenemos Tn cuadrada. Tn es igual a n al cuadrado. Y este es otro ejemplo donde nosotros vamos a decir que Tn es big O de n cuadrado de n cúbica hacia adelante. Aquí hay un error que no debería estar. Esto de acá, déjenme lo tacho, que se puede tachar con, creo que con el dibujito. Esto de acá está mal, ¿no? Entonces, esto de acá no sé, no, está mal puesto ahí, ¿no? Y lo que quiero decir es que Tn es big O de n cuadrado o de n cúbica o hacia adelante. Es decir, todos estos de acá arriba existe un coeficiente que multiplicados por n cuadrado, n cúbica, están por encima de n cuadrado, ¿ok? Entonces, aquí era un error porque el comportamiento lineal siempre está por debajo del comportamiento cuadrático. Entonces, no tiene sentido poner que es big O de n. Es un error ahí cuando creé esta presentación. Y bueno, en sí, n cuadrado va a ser big O de cualquier n que tenga una potencia ya sea igual a 2 o mayor, ¿no? Que es lo que estoy poniendo acá, donde A sea mayor o igual a 2. Entonces ahí tuve una confusión, pero bueno, aquí nada más déjenme igual lo tacho. Esto está mal. Aquí debería ser 2, ¿ok? Para que quede nota de eso. Bueno, pues vamos a continuar. Déjenme más borro mis tachoncitos y continuamos. Bueno, aquí tenemos ya, para que me entiendan gráficamente cómo se ve esto que les estoy diciendo. No sé si alcanzan a ver aquí en chiquito que tenemos este texto que dice 3n más 4 es big O de n. Como les dije, vamos a quitar constantes y términos inferiores, que es la 3 y el 4. Entonces aquí digo que esto significa que existe un coeficiente que multiplicado por n, que es esta de acá, big O de n, que multiplicado por n, acota asintóticamente a 3n más 4 por arriba, ¿no? Entonces aquí lo estoy poniendo, miren, déjenme, regreso, que me salí, aquí está. Aquí la estaba poniendo, miren. En esta de acá, en esta gráfica de acá, tenemos dos funciones. Tenemos Tn, que es la que estamos hablando, 3n más 4, y tenemos a n. Como vemos, n está por debajo en esta gráfica, ¿no? Como vemos, está acá abajo, y Tn está por arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, no me deja, bueno, vamos a, por ejemplo, para 2, pues vemos que está primero la función n, y después hasta 10 está la función 3n más 4. Pero big O no significa eso. Lo que significa big O es que existe una constante, que en este caso yo llamo c, y una entrada inicial n0, que en este caso es igual a 4, tal que 3n más 4 es menor o igual a 4n, para toda n mayor a 4. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso que estoy poniendo acá lo representamos en esta otra gráfica de aquí a la derecha, donde justamente vemos eso. Aquí está la función n, pero en este caso estamos multiplicándola por 4, y aquí nos damos cuenta que al multiplicarla por 4, justamente esta función que antes estaba acá abajo, se pone a partir de 4, o sea, de 4 se pone por encima.
se pone por encima y siempre va a estar por encima. Entonces, lo que significa es que n es big O de 3n más 4 porque existe un coeficiente que en este caso es 4 y una entrada n que también en este caso es 4, que como vemos que a partir de aquí la función siempre va a estar por encima de 3n más 4. Es lo que estoy expresando acá, ¿no? Que si 3n a 4 va a ser menor o igual, o sea, va a estar por debajo, por lo tanto 4n está por encima, ¿no? A partir de n, ¿no? O sea, a partir de n hacia adelante, ¿no? Para todo n mayor a 4. Entonces, eso es big O. Eso es lo que significa. Ahora vamos a ver ejemplos que a lo mejor están un poquito complicados. Yo siento que no, pero bueno, voy a tratar de explicarlos bien. Aquí tenemos el lado izquierdo, la búsqueda lineal. Entonces aquí dice, dado un array A de números enteros con longitud n, buscar el número entero x. O sea, nos va a dar un array al algoritmo, le vamos a dar un array que se llama A, va a ser de números enteros y va a tener longitud n, o sea, va a tener n números enteros y el algoritmo va a buscar en ese array un número entero, el que le pasemos, que se llama X, puede ser 10, 100, 1.000.000, etcétera. Entonces aquí vamos a implementar una búsqueda lineal y este sería el algoritmo. Sería un for que iría desde el primer elemento hasta el último elemento e iría haciendo unas comparaciones, un if, diciendo que si el primer elemento, en este caso i igual a 1, es igual al número que estamos buscando o al elemento que estamos buscando, entonces ya se acaba y devuelve un true y ya se sale del for. Si no, bueno, sigue iterando hasta que llega a n. Si al llegar a n no encontró el número, pues bueno, ya sale del for. Entonces aquí pongo, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿Cómo analizaríamos este algoritmo que acabo de crear acá a la izquierda para encontrar un número X? ¿Cómo lo analizaríamos, no? Bueno, primero, como les decía, vamos a concentrarnos en el peor de los casos. ¿Cuál sería el peor de los casos? Que X, el número a buscar, no se encuentre dentro del arreglo. Por lo tanto, tendríamos que iterar a través de todo el arreglo o toda la lista de números para saber que justamente no se encuentra el algoritmo, el elemento, el número que estamos buscando. Entonces, la pregunta clave aquí que yo quiero que analicemos es cuántas veces se entra en el ciclo for. O sea, cuántas veces se entra aquí en este if, cuántas veces se llama el if. Esa es la pregunta clave. Entonces, bueno, si vemos aquí en la siguiente diapositiva, vamos a ver que se entra n veces, ¿no? Porque en el peor de los casos, ¿cuántas veces se entra en el ciclo if? O sea, donde no se encuentre el número entero x. Pues se va a entrar n veces. Entonces, lo que nosotros vamos a concluir es que este algoritmo tiene un comportamiento de big O de n. ¿No? Porque aquí nosotros podríamos hacer cuentas, ¿no? Podríamos decir que hace n comparaciones, hace n, si estás programando en Java, va a ser n incrementos a i para ir iterando. Bueno, creo que en todos los lenguajes. Y más o menos va a ser a lo mejor 3 o 5 n operaciones, ¿no? Pero al final, lo que a mí me interesa saber es cuántas veces se está entrando en este ciclo for para nosotros poder decir que está teniendo un comportamiento lineal y dependiendo del valor o el tamaño de n, va a ser las veces que entra al ciclo, ¿no? Que hace el ciclo for. Entonces, nosotros vamos a decir que este algoritmo tiene un comportamiento de big O de n. Vamos a ver un ejemplo más difícil, que es este que dice, queremos saber si la suma de dos números enteros del array array A es igual al número entero X. Así, aquí cambia un poquito la cosa, porque en este algoritmo, en este problema, lo que queremos es que dado un arreglo A que tiene n números enteros, queremos saber si alguno de esos números enteros que tiene el arreglo suman un número X, ¿no? Es decir, digamos que tenemos 100 números y tenemos un número X igual a 100. Bueno, pues queremos ver si de alguno de esos 100 números que tenemos, tomando dos números de esa lista, nos dan igual a 100. Entonces, ¿cuál es el peor caso posible en esto? Pues que ninguna combinación de dos números en esa lista nos dé 100, ¿no? A lo mejor todos los números son negativos. Entonces, la suma de puros números negativos pues va a dar negativos, ¿no? O a lo mejor simplemente no nos dan 100, o sea, sí puede suceder. Entonces vamos a analizar en base al peor caso, porque el mejor caso sería que agarrando los primeros dos números nos diera 100 y se acabó, pero no vamos a ver qué pasaría si no sucede, no vamos a analizar el peor caso de ejecución. Entonces aquí tenemos el algoritmo que se llama búsqueda
y como vemos el algoritmo empieza de i igual a 1 hasta i igual a n, es decir, de 1 hasta n elementos, y el segundo for que está dentro, está ciclado, va a ir de j igual a i más 1 hasta j igual a n, es decir, va a tomar el primer índice i, le va a sumar 1 y a partir de ahí va a iterar hasta n. ¿Ok? Entonces va a ser a de i más a de j igual a x, es decir, si la suma de a de i, bueno, del elemento i más la suma del elemento j es igual a x, entonces ya encontramos que sí existen dos elementos distintos de números enteros en este arreglo que sumados nos dan x, por lo tanto ya terminamos, ¿no? Pero como estamos viendo el peor caso de ejecución, pues nunca lo vamos a encontrar. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces se va a ejecutar el if que está hasta dentro de los dos ciclos for, lo más interno, ¿no? ¿Cuántas veces se va a ejecutar este if, ¿no? Y bueno, vamos a ver acá, en esta diapositiva, que este comportamiento que está haciendo este ciclo, este segundo ciclo for, se describe de la siguiente manera. Sería n-1 más n-2 más n-3 hasta 1, ¿no? O que sería al revés, 1 más 2 más 3 hasta n-1. Si les confundo un poco esto, voy a tratar de explicarlo. Es decir, cuando i vale 1, ¿cuánto va a valer j? J va a valer 2. Supongamos que nuestro tamaño del arreglo es 10. Entonces sería la primera iteración sería igual a 1 y después pasaría j. J igual a 2. Sería de 2 hasta 10, que serían 8 iteraciones, que serían 9 iteraciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería n-1, la primera llamada, porque, pues, como les digo, está restando, j está tomando i más 1, y por lo tanto, j va a ser hasta n. Entonces, si tenemos 10 números, sería j igual a 2, y sería de 2 hasta 10, ¿no? Y así va a ir, cada vez que termine j de hacerlo, va a volver a entrar al primer for, y ahora va a valer a lo mejor 2, entonces j va a valer, ya no va a valer 2 más 1, ya no va a valer 1 más 1, ya va a valer 2 más 1, o sea, 3, de 3 hasta 10, y después de 4 hasta 10, de 5 hasta 10, ¿no? Entonces, por eso es n-1 más n-2 más n-3 hasta 1, o al revés, que sería de 1 más 2 más 3 hasta n-1. Y este comportamiento se describe de esta forma. En sí, bueno, yo les voy a explicar rápido este comportamiento. Es más matemático, pero este comportamiento está descrito de esta manera, que sería n cuadrado menos n sobre 2. Por lo tanto, nuestro algoritmo, omitiendo términos constantes, que en este caso sería un medio, y omitiendo constantes de menor término o valores de menor término, que sería la n, pues nos quedaríamos con un big O de n al cuadrado. Y para que me entiendan a lo que me refiero, vamos a ver por qué este comportamiento se describe de esta forma. Entonces, déjenme, lo vemos acá, miren. Entonces, le estoy diciendo que el algoritmo va a tener tamaño n. Entonces, va a ser la suma de 1 más 2 más 3 hasta, déjenme les explico, hasta n. Hasta n, ¿ok? Este comportamiento que acabo de poner ahí, que es la suma de los primeros n números enteros, se describe de la siguiente forma. Sería n entre, bueno, un medio de n. Esta es una fórmula por n más 1. Así se describe la suma de los primeros n números, ¿ok? Pero en nuestro caso estamos sumando de 1 hasta n menos 1. Por lo tanto, podríamos decir que n, nuestro n de esta formulita de aquí arriba, vale n-1. O sea, ese es el valor que estamos nosotros tomando, porque no estamos llegando hasta n, estamos llegando hasta n-1. Entonces, en esta fórmula que les puse, déjenmelo acá abajo, que es un medio de n por n más 1, vamos a sustituir las n's por n menos 1, que sería un medio de n menos 1, lo pongo acá, por n más 1. Pues n les digo que nosotros no estamos llegando hasta n, estamos llegando hasta n menos 1. Entonces sería n menos 1.
lo que nos daría igual a un medio de n-1 por n-1 más 1 por n. Y ya acomodándolo, pues nos queda un medio de, bueno, lo voy a poner así, de n por n-1. Entonces, ya si lo multiplicas, pues sería un medio de n, bueno, sería n cuadrado menos n entre 2, ¿no? Y es lo que obtuvimos acá. Por eso les digo que este comportamiento se describe de esta forma. Y bueno, por lo tanto, nuestro algoritmo es big O de n cuadrado, ¿no? Y es lo que les digo, aquí está, lo que nos importa es que aquí tenemos un n cuadrado, tenemos otra variable que tiene potencia 1, o sea, la podemos descartar, y tenemos aquí un medio, ¿no? Que sería todo esto por un medio. Entonces también podemos quitar el coeficiente y nos queda big O de n cuadrado, o sea, n cuadrado acota sintóticamente este comportamiento de n cuadrado menos 2 sobre 2. O sea, está por encima. Y es una garantía de que este algoritmo que estamos implementando, pues tendrá como límite o estará limitado por arriba, o sea, un tiempo de ejecución limitado por n cuadrado. Y bueno, esa sería la notación Big O, y serían algunos ejemplos. Y ahora vamos a ver lo que se llama notación Big Omega. Y esta, a diferencia de la Big O, proporciona límites inferiores. La Big O estaba por arriba, esta va a estar por abajo, una función que limita asintóticamente a otra función por debajo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Un medio de n cuadrado, pues sería Big O de n cuadrado. N a la quinta potencia, pues sería Big O de n cuadrado. O sea, a pesar de que n a la quinta potencia crece rapidísimo, pues siempre n cuadrado va a estar por debajo. También tenemos n cúbica más 22n, logaritmo de n más 3n. Bueno, no nos importa. Sabemos que big O de n cuadrado está por debajo, ¿no? Entonces, podemos decir que todas estas son big O de n cuadrado. Y aquí lo pongo. Significa que existe un coeficiente c que multiplicado por n al cuadrado acota asintóticamente por debajo a las funciones escritas a partir de un tamaño específico n. Y bueno, vamos a ver en gráficas cómo se nota esto, cómo se describe esto. Y aquí tenemos el ejemplo de un medio de n al cuadrado. Y nosotros vamos a decir que esta, creo que estaba diciendo Big O, es Big Omega. ¿Ok? Es Big Omega, me estaba equivocando. Esta es Big Omega de n al cuadrado. ¿Ok? Es decir, que la corta asintóticamente por abajo. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, que tenemos un medio de n al cuadrado y n al cuadrado. Como vemos, n al cuadrado, que es la línea azul, pues está por encima, pero lo que significa es que existe un coeficiente que multiplicado por n al cuadrado acota asintóticamente por debajo a un medio de n al cuadrado. Y aquí lo vemos que es un tercio, ese coeficiente es un tercio, y a partir de 0 siempre va a estar acotando por abajo a nuestra función un medio de n cuadrado. Eso es lo que significa big omega, que es por debajo. Y justamente aquí lo podemos comprobar que existe ese coeficiente que aquí está por debajo. Y bueno, eso es big omega, que me estaba equivocando diciendo big O. Y bueno, ahora vamos a ver la última análisis asintótico, que es big theta. Y decimos que una función t es big theta de f. Aquí lo pongo, t es big theta de f. Si t es big O de f y t es big omega de f. ¿Ok? Y está medio raro, pero ahorita vamos a ver en gráfica. O sea, básicamente lo que significa es que nuestra función t está acotada asintóticamente por arriba y está acotada asintóticamente por abajo, ¿ok? Por un coeficiente que multiplica a la función f y la pone por encima, y un coeficiente que multiplica a la función f y la pone por debajo de la función t. Pero vamos a verlo en forma de gráfica, porque así es más fácil de explicar. Y aquí tenemos la función un medio de n al cuadrado. Entonces, yo les digo a ustedes que esta función es big theta de n al cuadrado. Y también lo que significa que esta función, esto significa que sea big theta de n al cuadrado, significa que es big O de n al cuadrado, y también significa que es big omega de n al cuadrado. Entonces aquí lo podemos ver en las gráficas. Aquí tenemos en esta parte verde de acá un medio de n al cuadrado, ¿no? Aquí lo tenemos. Y abajo tenemos el n al cuadrado. Como vemos, n al cuadrado está por arriba. Y al estar por arriba significa que es
big O de n al cuadrado, o sea que lo acota asintóticamente por arriba. El coeficiente sería 1. Pero también vemos que si multiplicamos n cuadrado por 1/3, lo acota asintóticamente por debajo a la función de 1/2 de n al cuadrado. Aquí lo vemos, miren, está por debajo y aquí está por arriba. Entonces, ¿qué significa? Que existen coeficientes que ponen a la función n cuadrado por arriba y por debajo de la función 1/2 de n al cuadrado, lo que significa que es big O de n al cuadrado y big omega de n al cuadrado. Eso es lo que significa big theta. ¿Ok? Y es una definición más formal. Y al final, si te dicen que una función es big theta de n al cuadrado o de cualquier otra función, lo que significa es que el comportamiento del algoritmo es ese, básicamente, ¿no? Y bueno, en esta parte vamos a ver un ejemplo práctico, un ejemplo real de cómo la implementación de un algoritmo, perdón, la solución de un problema implementando dos algoritmos distintos, como implementando uno eficiente y uno eficiente, vamos a notar una gran diferencia en el performance o en el tiempo de ejecución. Y bueno, pues vamos a compartir mi escritorio para que veamos un ejemplo real en Java. Y bueno, pues el algoritmo que vamos a trabajar en Java, que ya está implementado, nada, vamos a ver ahí divertirnos un poquito viendo los tiempos de ejecución, es este que es, da una lista de números de tamaño n. Se desea saber si existen dos números en esa lista, tales que sumados nos den x. Entonces el algoritmo 1 ya lo habíamos analizado nosotros, y este algoritmo, acuérdense que era n al cuadrado, o sea, tiempo de ejecución es big O de n al cuadrado, y era este, ¿no? Donde, pues bueno, iteraba de 0 hasta n, que en este caso no lo llamé n, lo llamé array size, que es tamaño del array en español. Y bueno, el segundo for itera obviamente de j igual a i más 1 hasta n, ¿no? Que sería hasta array size. Y bueno, esto ya habíamos concluido que era big O de n al cuadrado. Y aquí en esta gráfica de la derecha podemos ver que el comportamiento cuadrático o el comportamiento cuadrado pues está dado por esta línea de acá, esta gráfica, ¿no? Y el segundo algoritmo, que es más eficiente, que tiene un tiempo de ejecución de big O de n log n, o sea, big O de n logaritmo base 2 de n, que aquí lo podemos ver, que este se describe por esta que dice linear arithmetic, que está acá, y este tiempo de ejecución es más eficiente, y bueno, como podemos ver, es mucho más eficiente que el cuadrático, ¿no? Ahora, no voy a ahondar en detalles, no voy a decir cómo se implementó, porque pues se usa búsqueda binaria y en lugar de iterar sobre el segundo for, simplemente se hace una búsqueda binaria sobre la lista ordenada, porque en este algoritmo ordenamos la lista, agarramos cada elemento de la lista y buscamos el elemento que sumado a este elemento nos dé X con la búsqueda binaria. Pero no voy a explicar cómo funciona, eso ya será a lo mejor en otro video. Simplemente quédense con la idea, o sea, si no conocen este algoritmo, quédense con la idea de que tiene un tiempo de ejecución de O, big O de n log n, que es mucho más eficiente que n al cuadrado. Y bueno, esto sería más o menos la implementación. Pero pues vamos a ver cómo sería en Java. Y bueno, aquí en Java ya lo tenemos. Y déjenme ver, les muestro. Tenemos dos algoritmos, dos implementaciones. Esta que se llama Sum Search, que está acá, y esta de la derecha que se llama Sum Search Improve o búsqueda de suma mejorada, que este es el algoritmo pues más eficiente, ¿no? Entonces, vamos a correrlo, pero antes les explico más o menos cómo funciona, ¿no? Lo que tenemos acá es el tamaño, desde acá lo estoy definiendo aquí en el main, y estoy diciendo que va a ser de tamaño 1000. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un arreglo de tamaño 1000 y vamos a pedirle a nuestro algoritmo que busque el número -1 dentro de ese arreglo. Ese arreglo lo vamos a llenar con números random, elegidos al azar, de 0 a 1000, ¿no? Eso es lo que, así yo lo definí en mi algoritmo. Este array que voy a crear por acá arriba en la implementación, que se llama number list o lista de números, la voy a llenar con 1000 números, y esos 1000 números van a ser randoms, van a ser del 0 al 1000. Entonces, cuando yo le diga que busque un número negativo que es -1, pues obviamente no lo va a encontrar, entonces va a tener que hacer todas las iteraciones posibles hasta darse cuenta que no existe. Y pues eso es justamente lo que quiero ver, cómo funciona en el peor
caso de ejecución, donde no exista el número en la lista. Y bueno, otra cosa es que lo va a hacer primero con 1000, después acá en el ciclo while, como vemos, es infinito, entonces va a ser, después ese lo va a volver a hacer con 2000, porque aquí lo multiplico por 2, y lo va a volver a hacer con 4000, y lo va a volver a hacer 8000, así hasta que ya no pueda más el algoritmo. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Entonces vamos a correrlo. Y bueno, aquí está corriendo acá. Ya lo corrí, que no es el eficiente. Entonces vamos aquí, vemos, empezamos con 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000. Y ahorita vamos 64,000 con 4 segundos, 128,000 con aproximadamente 8 segundos. Vamos a dejar que haga otra iteración más. A ver cuánto se tarda. No debería de tardar más de 20 segundos, yo digo. Si no, voy a tener que pausar este video para continuar. Ahí está. Bueno, entonces 256,000 se tardó 22 segundos, ¿no? Entonces, obviamente no lo encontró. El tamaño de n es 256,000, o sea, en una lista de 256,000 buscó dos números que sumados dieran -1, no los encontró, obviamente, porque todos son positivos, porque yo así lo definí, que se llenaba con números random, pero que fueron positivos, y se tardó 22.48 segundos. Ahorita sigue corriendo y haciendo una búsqueda en una lista de lo doble de 256,000, más o menos 500,000, pero pues se va a tardar mucho más y ya no tenemos tiempo. Entonces vamos a tomar este como referente y lo vamos a poner, déjenme, lo pongo acá. Esto es el resultado del algoritmo con Big O de n al cuadrado. Ahora vamos a ver el resultado con el algoritmo de n logaritmo base 2 de n. Bueno, logaritmo de n, ¿no? Y bueno, vamos a parar como vemos sigue corriendo y ya, no tengo tiempo. O sea, no es tan eficiente. Aguantó 256,000, el otro sí va a tardar a lo mejor 5 minutos, 3 minutos, no sé. Y bueno, vamos a correrlo, ya vamos a correr el eficiente. Vamos a darle aquí correr. Es exactamente lo mismo que el otro, pero más eficiente, básicamente. Y como vemos, vean, luego está creciendo, está mucho más rápido. Vean, en solo menos de 2 segundos ya tenemos 8 millones. A ver, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 millones. En 3 segundos ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 millones. Ah, pues sí, es lo doble, ¿no? En 6 segundos, o sea, 7 segundos, ya tenemos 32.7 millones o sea, noten la diferencia del anterior, eran 22 segundos para 256,000. Y aquí para 65 millones ya vamos 12 segundos, ¿no? Y yo creo que ahí ya lo voy a detener. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 65 millones efectivamente. No sé si ya detenerlo, esperar, a ver si nos da. A ver, 3, 2, 1. Ahí está, ya nos dio el otro. Bueno, ya lo voy a parar. Y como vemos, en 25 segundos fue capaz de buscar en una lista con 131 millones de números. A ver, déjenme contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Entonces déjenme ponerlo acá y vamos a hacer reflexiones. Vean la diferencia. O sea, con 256,000 y con 131 millones, una lista de 131 millones. Vean la diferencia, cuánto jamás hubiera podido haber hecho o manejado un tamaño de 131 millones, el algoritmo no eficiente. Entonces vean la gran diferencia de un algoritmo eficiente a un algoritmo no tan eficiente, ¿no? Y realmente es importante que notemos esto porque de esto se trata el análisis de algoritmos, poder llegar al más óptimo. Y bueno, eso sería, déjame ver si lo parece, eso sería todo. Mi computadora ya está muy caliente y pues bueno, si te gustó, pues suscríbete a mi canal, voy a estar subiendo más videos, posiblemente de estructura de datos y algoritmos. Deja un like, deja un comentario y pues aquí las referencias. Bueno, pues el software que utilicé fue Intel League de IDEA, así se llama, el IDE que utilicé para programar.
el graficador que utilicé es GeoGebra. El libro que está basado gran parte de esto son dos, que es Algoritmos Cuarta Edición por Roberto bla, 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 que se vende en Amazon. Y el otro es de Tim Garden, que se llama Iluminación de Algoritmos, algo así. Este, las cosas básicas por Tim Garden. También se venden en Amazon, ¿no? Y aquí unos cursos que también les recomiendo que tomen que están relacionados al tema. Sería todo. Muchas gracias.